libro de Éxodo, capítulo 2. No va a ser difícil encontrarlo. Es el segundo libro. ¿Listos? Antes de darles los versículos que deseo lean, les voy a advertir algo. Les aseguro que la mayor parte de nosotros no sabíamos los detalles de lo que van a leer ahí. Sabemos la historia en términos generales de cómo Moisés fue puesto en una cesta para ser salvado del genocidio que el faraón había propinado a todos los bebés varones. Pero los detalles de esa canasta creo que los desconocemos. Así que, ¿qué van a hacer? Profundizar, intentar rasgar los detalles del verso 1 al verso 10 en cuanto a la salvación de Moisés de las garras del faraón de Egipto. Léanlo, del 1 al 10. Bien, paren, dejémoslo hasta ahí y ahora corroboremos si yo estaba exagerando. Primera pregunta, ¿de qué tribu era Moisés? Wow, de papá y mamá. En línea directa, Moisés es un levita. Así es que si en algún momento los levitas mostraron oposición, le estaban mostrando oposición a un levita. ¡Qué tontería! Pero bueno, sigo. ¿Quién es mayor? ¿Moisés o María? María es la hermana de Moisés. Así es que en edad, ¿quién era mayor? ¿Cómo cuántos años ustedes creen? No lo dice, pero ¿cómo cuántos años? No menos de 14, por el contexto. Si usted no lo leyó y está diciendo, ¿cuál contexto? Lea la Biblia, más tarde, lo va a descubrir. Oh, María era la hermana mayor de Moisés. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, sigo sumando detalles que hemos pasado por alto. ¿Cómo era Moisés de bebé? Hermoso. Era muy atractivo. ¿Y por qué eso era importante? ¿Alguien quiere sugerir por qué era importante que fuera hermoso? ¿Sí, hermano? No tenía que ser, debido a que él iba a ser un príncipe, tenía que ser hermoso. Esa no es la razón. De hecho, la Biblia dice que la apariencia física de Jesús
no sería atractiva. Los artistas lo pintan como un hombre atractivo, pero la Biblia dice que no sería así, porque su atractivo no sería físico. No así en el caso de Moisés. ¿Por qué tendría que ser hermoso? Está ahí, pero dije, lo pasamos por alto, Hugo. ¿Y de qué otra forma la princesa de Egipto se iba a enamorar del bebé? Si no era un bebé bello, habría dicho, llévenselo. Mis disculpas por todos aquellos que no nacieron bellos, pero es parte de la historia. Ahí recalca que era hermoso. Oiga, ¿por eso fue que se enamoró? Exactamente. Pero hay algo más. La hermana mayor fue la que se escondió, no sabemos cómo, dónde, mientras su mamá desgarraba su corazón poniendo al bebé, su hermano, en el río. Siguió la cesta, no sabemos cuánto, por el cauce del río, pero obviamente tuvieron que ser no pocos metros. Ella, con muchas agallas, siguió a su hermanito. Ella tenía la esperanza de que podía salvarlo o quería ver su final, no tengo idea, pero lo siguió hasta que la princesa había bajado a bañarse. Digo bajado porque ahí dice descendió, y una de las que servía en la corte de la princesa mostró el hermoso bebé. La princesa dijo de inmediato: este es un niño hebreo, hermoso. Se llenó de valor María, porque hay que tener agallas. ¿Cuál era la orden de los bebés hebreos? Degollarlos. Así es que hay que llenarse de agallas. Creo que no tenía edad de ser madre. Si hubiera tenido edad de ser madre, habrían creído que ella era la mamá del niño. Por eso digo no más de 14. Corrió y les dijo: yo puedo conseguirles una nodriza hebrea que lo amamante, que lo cuide. Vaya que eso es tener agallas, Y la providencia, nuestro Dios obrando tras bambalinas, hace que la princesa se enamore de Moisés, de ese bebé, y que la princesa diga: está bien, vaya a traer una nana para este niño. ¿Descubrieron a quién fue a traer? ¡Wow! A la mamá. Sorprendente. ¿Sabían todo esto? Sí, ustedes leen mucho la Biblia. Fantástico. Moisés tuvo en su infancia la mejor mamá y el mejor papá y la mejor hermana del mundo. Y en su adolescencia tuvo por mamá a la princesa de Egipto y por abuelo al faraón de Egipto. Este fue un gigante desde que nació. Nunca antes lo vi. 2 hermosas mamás que lo cuidaron como el mejor de los hijos. Vaya, pero la pregunta de honor no la he dicho. ¿Quién después de Dios es el personaje en esta historia a quien deberíamos declarar el héroe de esta historia? ¿A quién? A María, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con los que han murmurado. Dije murmurado porque no levantaron la mano ni tuvieron el coraje que ella tuvo de dar la opinión. Definitivamente, la heroína de esta historia es María. Oigan, ¿he conseguido que tengan simpatía por ella? ¿Sí o no? No, todavía creo que algunos no.
todavía la siguen viendo como, María. Bueno, déjenme contarles algo más. ¿Sabían ustedes que esta misma María fue la que compuso el canto de adoración cuando se partió el mar en dos? Y que fue ella la que hizo que el pueblo entero adorara a nuestro Salvador. Fue María. ¡Wow! Les tengo que decir más. ¿Sabían que Moisés es una tipología de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué está hablando? Una especie de analogía, comparación. Vean las similitudes entre ambos. El asesinato de todos los bebés varones en la época del faraón egipcio, comparado con el rey Herodes mandando a matar a todos los bebés varones. Vaya que hay similitud. Otra, Moisés es el libertador de la esclavitud egipcia. Nuestro Señor Jesús es el libertador de la esclavitud del pecado. Ambos caudillos, aunque claro, nuestro Señor el mayor de ellos. ¿Cómo se llamó la mamá del Señor? María. ¿Cómo se llama la hermana que salvó a Moisés? Wow, María. Si todavía con eso no he conseguido que tengan simpatía con esta mujer, además de que ya les dije que compuso un coro, ¿cuánto tiempo estuvo a la par de su hermano guiando al pueblo de Israel? No dice exacto, o todavía no ha encontrado el año en que murió. Pero por lo que leo, no menos de 30 años. Así que durante 30 años esta mujer tuvo que soportar las groserías de ese pueblo, igual que su hermano Moisés. Después de esto, ¿les parece que hago bien en sugerirles que de aquí en adelante la consideremos una gigante en la fe? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué entonces la mayor parte del mundo lo único que recuerda de María es la lepra? ¿Por qué? Hermano, gríteme. No leen. Creo que hay algo más. Eso les enseñan. Porque lamentablemente una mosca arruina toda la sopa. Por más exquisito que estaba el caldo, wow, una pequeña mosca ha hecho a perder todo. Y la historia con frecuencia es ingrata. Lo único que algunos predicadores hacemos es mencionar los errores. Yo pregunto ahora, ¿es que acaso hay algún héroe bíblico sin tacha? Después de nuestro Señor Jesús no hay uno. ¿No deberíamos recordar a María únicamente por la única vez que aparece haciendo algo que nunca debió hacer? Pero en fin, no pretendo que cambiemos a la historia ni la ingratitud de esta por lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pretendo? Número 1, los que están haciendo algo bueno, los que están intentando cambiar sus vidas, los que están sirviendo al Señor, no olvidemos que un solo error puede acabar con todo lo que estamos haciendo. Así que no podemos bajar la guardia.
Si usted es uno de esos hombres o mujeres altivos que se consideran muy seguros de sí mismos y que hasta publican su fortaleza, que gritan y se molestan cuando alguien les dice, tened cuidado, vuestra respuesta es, ¿cómo se te ocurre que yo puedo cometer semejante desliz? Hombre o mujer, usted está tan cerca de cometer ese desliz. Está olvidando la historia. Está más expuesto que los que reconocen que están expuestos. Así que reitero, cuidado, Una mosca puede arruinar todo lo que hemos estado haciendo. Número 2 en esa historia, los que suelen hablar de esa mosca en la vida de otros. Les debo recordar que ustedes son parte de las ranas que cantan sin sentido. Y que porque otras ranas se suman a ustedes no significa que eso es una sinfónica. El canto de las ranas es horrendo, es horripilante. Pero muchos lo escuchan y por eso siguen. Así es que ustedes no están siendo justos al hablar de esa mosca en el plato. No saben cuánto trabajo llevó el cocinero prepararlo. No saben el amor con el que lo hizo. No saben casi nada. Lo único que tienen es un motivo oculto. Sabio sería entonces que mejor callemos. Porque María fue una gigante. Y digo fue porque el capítulo que hoy vamos a estudiar habla de su muerte. Bueno, ¿qué va? No solo de la de ella, también la de su hermano. Es un día triste para el campamento hebreo. Pero sé que algunos habrían dicho, qué triste si yo solo la recuerdo porque se mete en lo que no debe. No, fue una gran líder. Bueno, eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Las dificultades sacan lo mejor o lo peor de nosotros. Ahora vayan al capítulo 20 del libro de Números, que es el que nos corresponde estudiar. Capítulo 20 del libro de Números. Van a leer el verso 1 hasta el 4 y luego el 12. 1 al 4 y luego el 12. En casa lo leen todo. Bien, llegamos hasta ahí. En casa, completito. Atiéndanme, por favor. Ustedes son el campamento hebreo. Hoy, domingo, ¿qué fecha es? 23 de febrero del año
2000 antes de Cristo. Supongamos que sucedió esto en un domingo. Les pregunto, porque yo trabajo de forma retórica en el noticiero, ¿qué es lo que debo publicar en primera plana este día? A ver, David. La muerte de María, dice. ¿Eso es lo que debería publicar? Hermano, ¿por qué murieron? Hermano, que no hay agua. Usted está como las quejas de Anda. ¿Saben que la mayor parte de ustedes habrían respondido, no hay agua? Han respondido que debemos publicar la muerte de María porque antes les hice simpatizar con ella. De lo contrario, ni siquiera le habrían prestado atención. Así es que por ello nuestro sermón se titula, las dificultades sacan o lo mejor o lo peor de nosotros. A algunos las dificultades les hacen madurar. A otros solo revelan que son unos niños malcriados e inmaduros. En este caso, habrá dos reacciones ante la misma dificultad. Las dos son negativas, pero hay que verlas para aprender. Las dos gritan falta de madurez. Bueno, ¿cuál es la dificultad? No tienen agua. Yo debería decir que la dificultad es, murió un gigante, estamos de luto. Deberíamos mostrar respeto. Deberíamos ofrecerle un funeral tal cual ella lo merece. Pero no, el único problema allí es no tienen agua. Estoy tratando de pensar que hay tantas cosas terribles en el mundo, pero nosotros nos preocupamos porque no tenemos agua y montamos semejante berrinche. O nosotros nos preocupamos por cosas que sí tienen solución en esta vida. Pero en fin, ¿cuáles son las dos reacciones? Número uno, el pueblo tenía lo que los libros llaman un reflejo condicionado. ¿Qué es un reflejo condicionado? Cuando usted va al ortopeda, bueno, no solo el ortopeda, cualquier médico, y con un martillo le golpean en la rodilla. ¿Qué es lo que hace la rodilla? ¡Pum! Da un reflejo condicionado. ¿Qué es lo que necesita la rodilla para expresarse? Un estímulo. Y ese estímulo repetitivo se convierte en un reflejo condicionado. Entonces, los libros recalcan de que los seres humanos tenemos reflejos condicionados y que a la repetición de ese estímulo vamos a reaccionar exactamente igual. ¿Cuál era el reflejo condicionado del pueblo? La queja. Hay algo más que la queja. Está implícito eso, pero hay algo más. ¿Cuál era el reflejo condicionado del pueblo? Hermano, el agua. No, cuando digo reflejo condicionado es la reacción del pueblo ante la dificultad. ¿Cuál es la reacción acostumbrada? Culpar a Dios y a Moisés. Todo lo que les pasa en la vida es culpa de Dios y de Moisés. Increíble. Vaya niños malcriados. Vaya niños en nuestras familias, en nuestros trabajos y en nuestra iglesia. Cada vez que los papás, los mentores, las autoridades o los pastores le dicen al supuesto discípulo lo que el supuesto discípulo no quiere oír, todo es culpa de Dios y de ese entrometido. Así es que para que ellos aplaudan, hay que decir lo que quieren oír. ¿Cómo qué?
Sí, métase en ese negocio aunque vendan alcohol. Sí, váyase a vivir con esa señora. Está casada con otro, pero usted dele. Sí, siga hablándole a ese muchacho. Está de novio con el otro, pero usted puede hablarle a este también. Siga. Es la única manera como voy a conseguir que me aplaudan, De hecho, aquí no me apedrean porque no pueden. Creo. ¿Para qué les doy la idea? Sí pueden, ¿verdad? Qué necedad la nuestra. Mejor cambio tema. Creo que les tengo que decir yo al pueblo, bueno, ¿y a ustedes quién los llevó a la fuerza, pues? ¿Que acaso Moisés le dijo a Josué como comandante de la Fuerza Armada? Mire, a todo judío que no quiera irse con nosotros, póngale un cepo, una cadena y lo lleva como un esclavo. No, todos lo hicieron por su propia voluntad. Igual está usted en esa familia, en ese trabajo, en esta iglesia. Las dificultades solo demuestran que somos unos niños malcriados. Algunos. En otros muestran madurez. La pregunta es, ¿qué vamos a mostrar nosotros ante nuestra dificultad? ¿Dónde está Dios? Meses de no venir a la iglesia, meses de no leer la Biblia, meses de no memorizarla. Y todavía tenemos la desfachatez de reclamar a Dios y decir, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Increíble. Claro. Si las cosas van bien, ahí sí son buenos seguidores. Y ocupan frases trilladas como, yo sirvo a Dios y Dios se encarga de mis negocios. Deme un verso de la Biblia de donde saca semejante idea. Mientras yo me encargo de los negocios de Dios, Él se encarga de los míos. ¿Creen que Dios es un banco? ¿Un socio de su negocio? El problema es que o han aprendido o les han enseñado a seguir a un Dios por pura conveniencia, no por amor. Dios no nos ha prometido que siempre nos va a ir bien. Dios dice que debemos llevar nuestra cruz. Eso es una carga. El problema es que algunos recalcos siguen en la iglesia por conveniencia. Les voy a leer algo en este librito que al principio, cuando vi el tamaño y algunas cosas, yo le pedí a un pastor que lo enviara, pero como nunca antes supe de este autor, cuando lo vi quizás no lo aprecié como debía, pero conforme lo estamos leyendo estoy apreciándolo mucho. Dice, durante mucho tiempo había estado preocupado porque creía que iba a ser condenado. Ni todos los hombres del mundo podrían persuadirlo de lo contrario. Finalmente había razonado de esta manera: yo no me comprometí con una vida religiosa excepto por amor a Dios. Por tanto, me he esforzado en actuar solo para Él. Sin importar, fue su conclusión, lo que llegare a pasarme, sea que me pierde o sea que me salve, seguiré actuando por lo mismo, por amor a Dios. Ese es un discípulo. El que sirve a Dios no porque Él se encarga de sus negocios,
sino porque Él es Dios. Pero en fin, las dificultades solo revelan nuestro corazón. Ahora, vean la otra reacción. ¿Cuál es la reacción? La de Moisés y Aarón ante la dificultad. Leanla del verso 6 hasta el verso 9. Del 6 al 9. Wow, los que no tienen Biblia creo que deben estar dormidos. Qué pena por ustedes. Del 6 al 9. Ya. ¿Reaccionaron bien? ¿Sí o no? ¿Por qué dicen sí? Porque fueron a orar y pidieron la guía del Señor. Bueno, debo acotar, reaccionaron bien al principio. Como un paréntesis en dicha cota, válido es hacer notar cómo nuestros padres, nuestros mentores, nuestros guías espirituales oran e interceden por nosotros, porque eso es lo que estos dos fueron a hacer. Triste es que algunos de nosotros, como este pueblo, lo único que hacemos con esas personas es culparlos de nuestros errores y de nuestras dificultades. ¿Saben por qué? Porque sacan las dificultades lo peor de nosotros. Y como nosotros no hemos madurado nada, si una pizca de madurez tuviéramos, en medio de la dificultad deberíamos dar gracias a Dios que tenemos mentores, padres o personas de liderazgo espiritual que oran por nosotros, que interceden y que intentan guiarnos, en lugar de reclamarles y arremeter contra ellos. Pero en fin, esa no es la temática. Dije que al principio reaccionaron bien porque luego llegan frente a la piedra y Moisés comete, parece ser el peor de todos sus errores. Con violencia, con impulsividad, con cólera, fuera de control. No, paren, yo no estoy juzgando a Moisés ni en broma. Pero así pasó. Golpeó la piedra y les dijo: rebeldes, les vamos a sacar agua. Nada de eso le había dicho Dios. Aquí Moisés actuó, les diré mi opinión, esto no dice la Biblia. Así que es que si me quito no voy a poder leer, mejor me dejo aquí. Decía que me iba a quitar del púlpito para que entendieran que esto es mío, no de la Biblia. Creo que Moisés reaccionó así porque ya no aguantaba a esta gente. Ya lo habían llevado al límite. Su amado acababa de enterrar a su hermana y también a su hermano, lo leen en casa, otro gigante. Con su corazón partido por la partida de sus hermanos, harto de esta gente que lo único que hace es quejarse. Bueno, lo único que aquí muestra es que era de carne y hueso y que ya no soportó y cometió ese error. Por cierto, deben saber
que este error lo privó de entrar a la tierra prometida. Sé que algunos van a decir: oiga, pastor, no parece haber sido un error tan grave como para merecer esa disciplina. Si ustedes dicen eso, yo me sumo a ustedes. ¿Y saben qué va a respondernos Dios? Que no nos está preguntando y que no le importa su opinión al respecto, porque Él es Dios. ¿Me estoy dando a entender? Eso se llama soberanía. Hay algunos de mis referentes que intentan magnimizar el error para que casi suene a una blasfemia y consecuentemente nosotros aceptemos tan severa disciplina. Pero por más que le busquen mis maestros, yo sigo diciendo: bueno, de los errores que le he visto, este es el parece menos duro. Así es que si alguna causa busco, tendría que decir que quizás esto fue ya el límite. Ahí sí. Como también era el límite de la paciencia de Moisés. Como sea, esto me deja varias lecciones espirituales a mí. Número 1, Moisés, María y Aarón, al igual que todos, eran personas de carne y hueso, expuestas a cometer errores. Por ello, repito, no bajemos la guardia. La humildad siempre va a ser mejor que la impulsividad. Siempre. Pobre Moisés es recordado como el hombre más manso. ¿Les parece que fue manso aquí? Aquí literalmente fue menso. Porque hubiera hecho todo su berrinche en otro lado. Ahí al agua solo le hubiera llegado a decir a la piedra: dice el Señor que brotes agua. Y por allá hubiera agarrado los palos y les hubiera dicho de todo a los palos. Entonces, bueno, así que yo tengo que recordarme que la humildad siempre va a ser mejor. Ser severo no siempre es ser justo. Y como usted y yo lo que necesitamos es obrar con justicia, lo mejor que podemos hacer ante la adversidad es cerrar la boca frente a la gente, orar y esperar la respuesta del Señor en humildad. Eso es mansedumbre. De hecho, les diré mi definición de mansedumbre. Mansedumbre en mi diccionario es el poder de controlar el poder. Oiga, ¿está jugando con las palabras? No, se los voy a repetir. Mansedumbre es el poder de controlar el poder. Moisés tenía el poder de gritarles rebeldes y todo lo que le diera la gana. Era el líder. Y con suficiente derecho. Tenía derecho, qué sé yo, de cuántas más cosas contra ese pueblo. Pero si él hubiera tenido el poder de controlar eso, quizás habría entrado a la tierra prometida. Saber cuántos privilegios usted y yo nos hemos perdido por no controlar el poder. Como usted es papá, mamá, y ahí tienen el poder gritando, amenazando o peor, abusando físicamente de sus hijos, porque muchos, la disciplina con una vara en algunos no es castigo, es abuso físico, que si las leyes se cumplieran en algunos de esos hogares, irían a parar a la cárcel. El poder de controlar el poder. Que usted sea el marido no significa que tiene el poder de maltratar a su mujer. Si ella supiera un poco de las leyes,
Capaz este día usted estaría en ayuno y oración. Si su mujer conociera a una abogada, usted tendría que dar lo justo del dinero a casa. Porque si no, otro ayuno y otra oración. Cuidado, Eso me lleva a la otra lección espiritual. No empujemos a los Moisés en nuestras vidas. Y llamemos Moisés a papá, al guía espiritual, a un mentor, a un maestro, a un amigo. No los empujemos a que pierdan el control. Son de carne y hueso. Nosotros vamos a pagar el precio de que ellos pierdan el control. Ellos también, pero nosotros nos vamos en la cola. Siguiente. Si Dios no pasó por alto los pecados de Moisés, ¿por qué creen que Dios va a pasar por alto los nuestros? Wow. Nosotros estamos a kilómetros de distancia para alcanzar la estatura de Moisés. Y si a él Dios no le pasó por alto esto, no nos pasará por alto a nosotros. Finalmente, Moisés, ¿saben qué hizo después de enterrar a sus hermanos? Después de que este pueblo se quejó de nuevo contra él, después de los tristes funerales y después de que Dios le dijo, por este error no vas a la tierra prometida. ¿Saben qué hizo después de ese día de puros fracasos? Siguió siendo un líder. Vaya madurez. Las dificultades sacan lo peor o lo mejor de nosotros. Al final del camino, Moisés dijo, yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Seguiré siendo el líder que Él quiere que sea a pesar de mis fracasos, a pesar de mi frustración o a pesar de la resistencia del pueblo. Eso es lo que usted y yo deberíamos estar haciendo, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que esta me enseña.